Fabián Pablo Bolívar, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por haber venido. Muy bien. Un proyecto, vamos a ver varios temas, tenemos tiempo. Un proyecto tuyo que propone reglamentar, ordenar la transición democrática. Es decir, básicamente la transición entre las dos gestiones de gobierno. Resultó muy interesante porque siempre es casi como un clásico, no tanto en la provincia, pero hacia abajo, que hay auditorías, denuncias penales, y eso me parece que tiene que ver básicamente porque si hay un ilícito obviamente hay que denunciarlo, pero también tiene mucho que ver porque en el mientras tanto, hasta que asuma la nueva gestión, no se revisan los números, no se hacen preguntas, no se cotejan los datos, no se cotejan los números. Contame un poco. En realidad había perdido estado parlamentario. Hay 4 proyectos que perdieron estado parlamentario que lo volvemos a presentar, entre otros proyectos que perdieron, pero en particular estos 4 tienen que ver con la posibilidad de mejorar la calidad institucional. Digo la posibilidad en términos de lo que es la regulación. Después obviamente depende de los actores que están a cargo de la gestión de la cosa pública, de esas instituciones, que realmente se cumpla con lo que establece la ley. En este caso en particular, me parece que hay un dato que no es menor, vos lo dijiste, que tiene que ver con los municipios y comunas. El primer dato es que los municipios de segunda categoría y las comunas no tienen organismo de control. No hay establecido por ninguna de las leyes, ni por la Ley Orgánica Municipio y Comuna, la 2756, ni la que regula las comunas, un organismo de control como puede ser el Tribunal de Cuentas, que sí lo regula para los municipios de primera categoría, que en la provincia son 2, Rosario y Santa Fe. Al no haber, o sea, Rafaela con su volumen, Rafaela, Santo Tomé, Villa Gobernador Galpe, Reconquista y Venado Tuerto no tienen, salvo que se cree por ordenanza municipal, que en algunos casos algunos municipios avanzaron en esa dirección. Al no haber un organismo de control y demás, la verdad que cada gestión que inicia, lo primero que tiene que hacer es ponerse al tanto de, lo primero que hace es las cuentas públicas, ver en qué situación económica y financiera está el municipio, cuál es el pasivo, las deudas que hay, cuáles son los gastos corrientes que tiene el municipio y demás. Nosotros lo que intentamos con este proyecto de ley es que ese marco regulatorio permita 2 cosas. En primer lugar, el derecho que tiene la autoridad electa a adelantar su llegada al gobierno con toda la información que crea necesario, desde la financiera, la económica financiera, hasta la cantidad de contrataciones, personal, etcétera, juicios contra la provincia, contra el municipio, todo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Obviamente, no personal contratado, personal jerárquico, todo. Hay que abrir todo lo que requiera la nueva, digamos, en ese caso el ciudadano electo y que va a asumir a los pocos meses, lo tiene que poner el ciudadano que está en ejercicio de una intendencia o del gobierno provincial, tiene que poner a disposición del electo. El objetivo son 2. En primer lugar, obviamente, no perder tiempo y que la persona que es electa, llegue con toda la información, porque eso también hace a la buena administración el día de mañana y en realidad, básicamente, no perder tiempo. Y la otra cuestión tiene como objetivo, creo que central, es que no se cometan, una vez que alguien está en ejercicio del poder y deja su función porque perdió la elección, básicamente, o ese espacio político, no cometan abusos que son reales, que existen y que es cierto que en la práctica, cuando muchos presidentes comunales, sobre todo intendentes, llegan a asumir los 10 de diciembre, se encuentran con grandes sorpresas, con personal que es nombrado, pasado a planta permanente en los últimos meses, inclusive muchas veces después, semanas, claro, muchas veces después de perder la elección. Sí. Es decir, que algunos, hasta personal que por mucho tiempo están precarizados, que esa es otra discusión, ¿no? La verdad que, el proyecto no perdió estado parlamentario, no por falta de coincidencia en que es un proyecto de ley interesante, sino falta de voluntad política en aprobarlo. La verdad que a mí, en lo personal, vamos a seguir insistiendo porque me parece un proyecto interesante para dar calidad institucional sobre todas las cosas, y para, ya con el solo hecho de que exista
el acceso a la información pública limitada, porque algunos municipios lo tienen por ordenanza, otros no. En la provincia de Santa Fe todavía no tenemos ley, porque el Senado hizo caer, creo que son 7 medias sanción en la legislatura de la provincia, que dio diputado. El Senado lo hizo caer en 7 oportunidades. Entonces, la verdad que está bueno que existe una ley de esta naturaleza. Vamos a ver si tenemos más suerte en esta oportunidad. Pienso, si vos como intendente tenés que entregar la gestión a otro color político en 3 meses, sí, está bien que, o sea, tenés todas las facultades legales para, por ejemplo, comprar 2 retroexcavadoras, porque es un número importante, que se van a devengar en la gestión siguiente. Está bueno charlarlo acá con el que viene, bueno, por ejemplo, porque después es un pagadiós eterno. Lo que es compra y contrataciones que involucra la próxima gestión, la autoridad que está en ejercicio no las puede realizar, salvo con acuerdo de la persona que fue electa. Hoy en algunos lados pasa eso, pero por la buena voluntad política de los actores que están involucrados, pero en la mayoría de las administraciones locales no pasan. Y en la provincia hay que decir que cuando se dio la transición entre Obey y Wiener, está bien que es la primera vez que se da una transición con gobernadores de distintos espacios políticos, pero bueno, funcionó bastante bien porque hubo buena voluntad de parte de Obey, y realmente esto fue reconocido hasta por el propio Wiener y el equipo de trabajo de Wiener, ¿no? Está complicada la situación económica y social, no venimos a descubrir nada. Más allá de preguntarte cómo lo ves vos, que seguramente es lo más fácil a la hora de preguntar, ¿cómo ves que el gobierno provincial, que me gustaría más saber esto, está piloteando esta coyuntura? Mira, me parece que va a ser central, por un lado, cerrar de una vez por todas la negociación con el gobierno nacional de la deuda que tiene fallo favorable la Corte Suprema de Justicia, por 2 cuestiones. Si bien gran parte de esa deuda va a ser acordada en obra, en el caso particular de los santotomecinos nos interesa porque está incluido la licitación del puente Santo Tomé-Santa Fe. También es cierto que hay fondos importantes que van a venir en bonos. Esos bonos van a ser en peso y ahora están discutiendo cuál va a ser la fórmula de actualización para no perder, digamos, valor esos bonos a partir de lo que es el movimiento inflacionario. Y me parece que hay mucha expectativa. Yo digo, a ver, la provincia de Santa Fe siempre ha defendido el ámbito de las paritarias. Por primera vez se cerró la paritaria unilateralmente. Yo en eso fui crítico al gobierno, porque no me parecía que era la forma de hacerlo, más con la tradición que tenemos de 10 años, 11 años, donde la paritaria se reconoce como un ámbito de derecho de los propios trabajadores. La verdad que no fue feliz para algunos miembros del oficialismo que por decreto se haya cerrado con una oferta unilateral. Creo que sí. Tenés razón. Nos olvidamos porque después el volcán erupcionó, pero pero fue unilateral, sí. Fue un retroceso en términos de la tradición que veníamos sosteniendo desde el Frente Progresista. Y me parece que el único condicionamiento que tuvo el gobernador para hacer esto tiene que ver con el pacto fiscal y con los compromisos con la nación. Está claro que el presidente pidió a los gobernadores colaboración para poner un techo, pero nobleza obliga. También hay que decir que la provincia de Santa Fe sigue manteniendo esta cláusula gatillo que actualiza, y como bien dijiste vos, va a estar por lo menos entre 8 o 10 puntos de diferencia, y que en la provincia de Santa Fe se aplique, por lo menos es una tranquilidad para los propios trabajadores públicos. Obviamente que hay que pagarlo y va a tener una incidencia millonaria. Yo hoy, digamos, de la información que tenemos, yo soy miembro de la Comisión de Presupuesto, estuvimos hace muy pocos días, en realidad hace 2 semanas, con el ministro Saglione y con parte de su equipo de trabajo, y bueno, hay incertidumbre. Obviamente que hay que tratar de administrar más prolijo que siempre.
pero bueno, incertidumbre hay. El objetivo es cumplir con las pautas salariales, en primer lugar, mantener el ritmo de inversión en obras públicas. Hay mucha obra pública que está iniciada en la provincia de Santa Fe, que obviamente no solamente sostenerla por lo que significa el terminar una obra pública, sino porque por lo que genera, ¿no? El dinamismo económico. Que, digamos, no es menor decir que la provincia de Santa Fe en el año 2016 fue la única provincia, junto con Córdoba, que tuvieron crecimiento. El crecimiento en la provincia de Santa Fe, si bien fue mínimo, cuando a las otras provincias no le fue igual, tuvo que ver justamente con la obra pública. Pero no, digamos, con preocupación, pero me parece que la provincia está sólida en materia presupuestaria. Cuando asumió el Frente Progresista en el 2007, había una dependencia absoluta a los recursos nacionales. Solamente el 30% de los recursos de la provincia se generaban en Santa Fe y el 70% eran de la coparticipación, y esa ecuación hoy se equilibró, y al tener una estructura propia un poco más ordenada y con actualizaciones que se han hecho, si bien no se pudo hacer la reforma tributaria que se esperaba, hoy la provincia de Santa Fe está sólida en ese sentido. Esperemos que el país no desbarranque del todo. Yo creo que vamos por la banquina y estamos entre la banquina y el precipicio, ¿no? Esperemos que, y ojalá, yo no soy optimista, sinceramente, pero ojalá que me equivoque, ¿no? La gestión provincial está negociando con la Nación cómo se ejecuta esa sentencia de la Corte que mencionabas, que es del 2015, de noviembre del 2015. Y que puede pagarse de la manera que mencionaste también hace un rato, con bonos, una parte, y con obra pública en otra parte. Ahora, esto obviamente lo gestiona el gobernador con sus principales ministros, pero esto, ¿hay una instancia de relevar con el resto de los legisladores del Frente Progresista, a ver para dónde vamos, qué les parece esto, qué les parece lo otro? ¿Existe esa instancia como frente o no existe? Hay una instancia, en la que yo no participo, pero sí los presidentes de bloque, del interbloque, que han tenido distintas reuniones con el equipo económico de la provincia, y sí hay un dato que no es menor. El propio gobernador ha manifestado de que el acuerdo que se llegue con la Nación debe ser refrendado por la legislatura provincial. Y esto es bueno, porque también nos permite en la provincia, en la legislatura de la provincia, primero cumplir con lo que corresponde legalmente, y segundo, ser parte también de esa discusión. Obviamente que desde el Frente nosotros reclamamos también tener participación, también para ir ganando tiempo, que cuando se trate en la legislatura no tengamos que empezar de cero. También es cierto que el gobernador con esto ha hablado con otros actores políticos, y medianamente en lo que es el arco político, no solamente el oficialismo, sino de la oposición, no se sabe la letra fina quizás, pero todo el mundo ya sabe más o menos cuál es la oferta, cuáles fueron las contraofertas, cuál es la traba. Hoy, ojalá, la última información es la última reunión que tuvo la semana pasada, el día jueves, el gobernador, en Casa Rosada, y ahí por lo menos se pusieron de acuerdo en la necesidad de actualizar, de establecer un mecanismo de actualización de esos bonos, porque si no, obviamente que no tiene sentido, porque Santa Fe perdería mucho dinero, y tampoco hay que renunciar no solamente a lo que nos corresponde, sino que no es una cuestión de gusto del gobernador o del Frente, sino que acá también tiene que ver con nuestras obligaciones como funcionario. El gobernador debe defender con absoluta fuerza y convicción los recursos del Estado santafesino. Escuché que, no quiero transformar esto en una charla de quincho, pero escuché que había algunos legisladores del Frente Progresista un tanto molestos, o tratando de pedir más explicaciones, sobre todo al área de energía, reclamándole al gobierno por qué no encontró una vuelta de rosca respecto al tarifazo. ¿Esto es real? ¿Esto pasa dentro del Frente? ¿Esto se discute? Bueno, de hecho no solamente se discute, sino que hay algunas iniciativas. Yo fui firmante de algunas iniciativas. El gobernador hizo un anuncio importante en la apertura de sesiones ordinarias
el 1 de mayo, donde se conformó una comisión. La diferencia es que en esa comisión no estamos integrados los legisladores y hay sí un pedido uniforme en este sentido, tanto de las bancadas oficialistas, el interbloque oficialista, como la opositora, de que los legisladores debemos estar incluidos. Yo sinceramente, esto para no engañar a nadie y para no tener doble discurso, está claro que el problema central de la matriz energética es las decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Los tarifazos y el impacto que tiene en el bolsillo de todos los argentinos es por las decisiones que se tomaron a nivel nacional. Pero también es cierto que en la provincia de Santa Fe podemos y tenemos herramientas para corregir o rever por lo menos el cuadro tarifario de la empresa provincial de la energía. Yo soy un defensor, así como tengo matices en algunas cosas, soy un defensor del trabajo que la empresa provincial de la energía viene realizando en los últimos años. Cuando asumió el Frente Progresista Cívico y Social, se encontró con una empresa provincial de la energía totalmente desfinanciada, hubo hasta intento de privatización y hubo acciones concretas para vaciarla. Santo Tomé, para que usted se dé una idea, cuando yo asumí la intendencia en el 2007, han pasado 12 años y ya hoy tiene el 70% de la ciudad, tiene por ejemplo preensamblado, y cuando nosotros asumimos en el 2007 prácticamente no había preensamblado en la ciudad de Santo Tomé, las luces se cortaba no cuando había tormenta, sino si había un vientito ya tenías problemas de suministro de energía, se construyeron estaciones. Esto me parece que está fuera de discusión. Obviamente que de la oposición se puede decir que se puede hacer más, no lo puede decir el peronismo, porque la historia del peronismo con la administración de la empresa provincial de energía es bastante triste, por esto que decía que intentaron privatizarla, demonizaron inclusive en muchos aspectos a la propia empresa provincial de la energía, pero creo que hay que corregir y tiene que reverse el cuadro tarifario. Hoy que un almacén grande, ni siquiera supermercado, un almacén grande con 7 empleados, con una caja, con 3 exhibidores y 3 heladeras, pague 50.000 pesos en la última factura, realmente es imposible que la pequeña empresa, el comercio, pueda subsistir. Entonces, creo que si el gobierno nacional sigue siendo indiferente, insensible y sigue apostando a seguir adelante con el primer error, que fue dolarizar las tarifas, y no da marcha atrás en esa dirección, por lo menos creo que desde la provincia nos podríamos diferenciar y podríamos rever el cuadro tarifario. Te doy un ejemplo, yo firmé uno, es autoría de diputados oficialistas, para que, por ejemplo, la facturación sea mensual. Nosotros hicimos distintas muestras. Yo, por ejemplo, la factura de marzo la hice con mi propia factura de mi domicilio. Con la factura de marzo yo pagué 8.000 pesos. En la última me vino 4.500. Tuve una reducción, ¿no? Pero en marzo, que fue la del consumo del verano, 8.000. Claro, te vienen 2 cuotas. Era 3.900 cada cuota, un poquito menos de 8.000. Pero que esté, digamos, desdoblado el pago no significa que la medición sea desdoblada. La medición se hace una vez cada 2 meses. Si, aparte de desdoblar el pago, vos medís una vez por mes, esa factura hubiese tenido una disminución de 1.300 pesos. ¿Por qué? Porque en realidad, al sumarse los 2 meses y facturarse cada 2 meses, el problema es que a vos se te va el consumo mínimo, se te dispara, y ahí es donde empezás con las tandas o las brechas, donde hay mayor incremento. Sigamos en tu ejemplo, que me interesa mucho. Lástima que no traje uno. No importa, pero es sumamente gráfico. Te llega una factura por 7.800 pesos, desdoblado en dos meses, en 2 cuotas de 3.900 cada una. Que contenía el consumo de marzo y de abril. No, de enero y febrero. De enero y febrero. Y vienen con vencimiento en marzo. En marzo. Si vos decís que si hubieses tomado la medición, una en enero y otra en febrero, hubiese descontado por cada, es decir, en total esos 7.800 pesos, hubiese descontado 1.300 pesos. ¿Y vos cómo lo sabés eso? Porque se saca, aparte, hicimos un promedio, se saca porque vos no superás los mínimos donde se te disparan las tarifas.
no consumí la misma cantidad de kilowatt. El problema de la EPE es el consumo para cuidar la energía, es el discurso, se van disparando a partir de los kilowatts que vos vas consumiendo. Al desdoblar y medir mensualmente, lo que hicimos un promedio. A esa factura la dividimos por 2, con mediciones, una en enero y una en febrero, y hubiese tenido un descuento de 1.300. Pero no hicimos con la mía, hicimos 50 muestras de distintas ciudades, y te da eso porque en realidad es matemático. Todos, cuando vos consumís en verano, enero y febrero utilizás la misma cantidad de aire acondicionado, por más que cuide la luz. Hubo casos, domicilio, que le vinieron 15.000 pesos, 10.000. La verdad que a mí me vino eso, y honestamente, digo, cuidándola bastante. Y la medición, siguiendo con el ejemplo, ¿y cuándo se tomó la medición para hacer el cálculo de 7.800 pesos? En febrero se tomó. En febrero. Se toma en febrero, eso se procesa y a mí me llegó principio de marzo con vencimiento, si no me equivoco, era el 20 de marzo. ¿Hay alguna provincia que facture mensualmente? Sí, hay. Sí. Y esto, mira, el trabajo ese es un proyecto que se hizo de comunicación para que el gobernador lo eleve a la empresa provincial de la energía. Nobleza obliga, tengo que decirle, el legislador que presentó ese proyecto es Goy Gregoret, de Reconquista, del bloque del radicalismo. Muy buen dato, muy buen dato. Gracias, Pablo, por la visita. Después nos va a faltar oportunidad para charlar de reforma política, lo que viene en el frente. ¿Cómo no? La carta orgánica del frente, que todavía se debe, ¿no? Del 2007. ¿No? Capaz que tengamos que esperar un poco. Esperar un poco. Gracias, para ver quién es la firma. Gracias, Pablo, por la visita.